Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos del Ministerio Arca de Gracia y otros seguidores y oyentes y amados hermanos en Cristo que en esta hora nos reunimos para adorar, para escuchar la palabra de Dios y también para orar juntos. Este es un momento bueno para orar. Cuando el mundo está inseguro y está perplejo, nosotros los que confiamos en el Señor oramos y fortalecemos nuestro espíritu para andar en fe y tener paz en nuestros corazones. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y les estoy saludando en el nombre del Señor y también invitándoles a que cada noche a partir de hoy tengamos un encuentro de estudios bíblicos y buscando más de Dios. En este momento vamos a dedicar los primeros minutos a orar, que es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. A veces oramos sin sentido porque no concientizamos con quién estamos hablando. Es un privilegio tremendo por medio de la oración entrar en audiencia divina con el Rey de los cielos. Así que voy a tocar unos acordes para que cada quien esté orando, termino con una oración y comenzamos el estudio bíblico. Padre que estás en los cielos, estamos compareciendo delante de tu presencia en esta cita para estudiar tu palabra, para conocer más y más de los tesoros escondidos que tú has dejado en las Sagradas Escrituras. Pedimos el perdón de nuestros pecados y nuestras rebeliones y que nos des un espíritu sincero, obediente a tus mandamientos y una mente espiritual para aceptar tus planes y tu voluntad. Oramos también, Señor, por los enfermos, por Dianita Pérez, oramos por Eric García, oramos por Suri Saday, oramos también por la primita de Ivania. Que tú reprendas, Señor, el espíritu de enfermedad. Hay personas pidiendo oración y nosotros vamos a interceder, Señor, delante de tu presencia con estos nombres, no por nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias, por tus muchos milagros a lo largo de nuestra vida. Sabemos y creemos que en ti hay esperanza, hay sanidad y hay restauración. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de todos aquellos que sufren por los efectos de esta pandemia, por los que han perdido la vida, que tú le des consuelo a sus seres queridos, y por aquellos que están sufriendo todo tipo de trastornos económicos y emocionales por causa de esta situación, que tú traigas paz y que de alguna manera tú reviertas todo este mal en bendición para tu pueblo. Oramos por nuestra iglesia, que tú añadas cada día los que van a ser salvos, que en esta etapa de recogimiento tengamos a bien hablarle a otros de Cristo, de nuestra experiencia, de manera que cuando nos podamos volver a reunir, traigamos trofeos del Evangelio y de nuestro testimonio en el barrio y en la familia. Oramos, Señor, para que en esta hora que vamos a abrir tu palabra,
el Espíritu Santo dirija el estudio y aclare las mentes a todos los que estamos participando en él, de manera que sea tu voluntad la que se mueva en este estudio bíblico. Oramos y nos ponemos en tus manos y reclamamos tus promesas en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hay una canción que dice: hablando de las pruebas, hablando de las dificultades que enfrentamos en esta vida, de las sorpresas desagradables que son tentaciones, pruebas, dificultades. Dice así: en cada prueba tú me acompañarás, en cada dolor conmigo estás. Tú has prometido estar conmigo en cada prueba, allí tú estás. Tú has prometido estar conmigo en cada dolor, allí tú estás. A veces pensamos que como hemos aceptado al Señor Jesucristo, hemos caminado con Él, los reveses no van a venir, que las lluvias no van a multiplicarse, que los ríos no se van a crecer y que el viento no va a golpear nuestra casa. En la parábola de Cristo, cuando habla acerca de las pruebas, con aquella tan notable del sabio que construyó sobre la roca y el necio que construyó sobre la arena, a las dos casas les pasó lo mismo. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y golpearon los vientos, dieron con ímpetu sobre la casa, pero una de las dos casas no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que van a venir pruebas, van a venir tormentos. Algunos están pasando por los tormentos, pero en todo tiempo vamos a sobrevivir si estamos fundados y cimentados sobre la roca que es Cristo. En cada prueba tú me acompañarás, en cada dolor conmigo estás. Has prometido ser mi amigo en cada prueba, allí tú estás. En cada prueba, allí tú estás. Amén. Hoy vamos a comenzar, lo prometido, el estudio sobre el libro de Daniel. Este profeta, Daniel, fue un hombre de esos escasos que menciona la Biblia que no se le registra ningún pecado. Daniel ha llevado una vida íntegra, una vida perfecta delante de Dios, y aunque era un pecador, él vivió en el clima
del arrepentimiento. Tenemos que aprender algunos principios bíblicos. No quiere decir que la Biblia se contradice. Todos somos pecadores, pero no todos los pecadores viven en pecado. Hay algunos pecadores que viven en el arrepentimiento, en la confesión y en la oración. Daniel era uno de estos hombres que proverbialmente sabemos que oraba 3 veces al día, aunque le costase la vida, él no iba a interrumpir su relación con Dios. Este es el tipo de persona que, aunque está en carne de pecado, pero su espíritu, su mente y su desarrollo emocional y espiritual está más cerca de Dios que de los hombres. El libro de Daniel comienza con una tragedia, algo triste, algo crítico. Voy a ver si puedo esta noche resumir todo el capítulo número 1 de Daniel. Tiene muchos elementos interesantes. Y por lo menos los primeros 4 o 5 capítulos tienen que ver con historias, con narrativas que demuestran la fe, el poder de Dios, la grandeza de Dios en este momento en que su pueblo, por su rebelión, por su pecado, ha sido llevado cautivo a Babilonia. Lamentablemente, el pueblo de Dios sufrió corporativamente y en forma individual también, cada persona que vivía en el pueblo de Dios, pero sufrió corporativamente porque corporativamente dejaron a Dios. Nosotros hemos visto que Dios bendice individualmente y bendice corporativamente. El pueblo de Dios había pecado contra el Señor, no habían escuchado los profetas, las alertas de Dios, y cuando la gente no quiere saber de Dios, el Señor retira su protección, nunca su misericordia, nunca su presencia, pero retira su protección porque la gente insiste en pecar contra Dios. Y esto fue una desventurada situación que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Daniel. Así que vamos a comenzar a leer y vamos a disfrutar las enseñanzas de este libro que muy bien pueden aplicarse a nuestra vida contemporánea de estos tiempos. Todo lo que estoy estudiando, todo lo que estoy presentando, quisiera que fuera una especie de herramienta que tú recibas para analizar el contexto social y poner tu corazón con Dios y tu vida con el Señor, no importa la edad que tengas. Tú puedes ser una persona fiel a Dios, y la palabra del Señor por medio de estas enseñanzas nos llevan a un entendimiento más claro de la realidad de las cosas que estamos experimentando. Así que vamos a leer Daniel capítulo 1. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó con sus ejércitos. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo que estamos leyendo aquí es una cosa muy triste. La gente en estos tiempos del pueblo de Israel, ellos amaban a Dios. Había gente que amaba a Dios, que eran fieles al Señor, tenían sus casas, tenían su vida, tenían su trabajo, tenían sus ocupaciones, sus alegrías, sus hobbies. O sea, la gente vivía como se vive hoy. Pero qué triste, qué estresante y doloroso debe ser que de pronto llegue un ejército muy poderoso, rodee tu ciudad. Eran ciudades, estados, ciudades que vivían ahí toda la gente con su rey, y que no pueda salir hasta que finalmente tomen la ciudad. Todos tus planes, todos tus sueños perecieron ese día. Ahora eres llevado como cautivo. Las grandes edificaciones que vemos, las grandes ciudades que hoy son ruinas, pero que sabemos que fueron grandes civilizaciones con grandes construcciones, eran levantadas con fuerza esclava. Así que muchas
los motivos de estas guerras era someter países para esclavizar a las personas para trabajar para este reino. Y esta fue la desdicha y la desventura del pueblo de Dios, porque habían menospreciado a los profetas, la palabra de Dios, y vino un rey caldeo, un rey pagano, sitió al pueblo de Dios, el pueblo que había tenido las miles y miles de victorias en el pasado, pero ahora estaban completamente indefensos porque su fuerza, que era Dios, ellos la habían menospreciado. Quisieron disfrutar de los pecados de los pueblos que los rodeaban, quisieron compartir la suerte de las naciones que no amaban al Señor, querían participar de sus fiestas, de sus orgías, de sus iniquidades, y el Señor se hirió, se enojó y retiró su protección. Ahora llega este rey pagano, somete al pueblo de Dios y dice la Biblia, Dios los entregó en su mano, o sea, Dios no los defendió. Aquí tenemos un dilema, una aparente contradicción bíblica. ¿Cómo es posible que Dios no socorra a su pueblo, Dios no proteja a su pueblo en medio de una situación como esta? Pero hay promesas, y quiero que quede bien claro esto, hay promesas de Dios que son condicionales y hay promesas de Dios que son incondicionales. Las promesas de Dios incondicionales, Él siempre las cumple con nosotros. Mucha gente disfruta de grandes bendiciones incondicionales que Dios ofrece al mundo. Pero hay otro tipo de bendiciones, otro tipo de protección que es condicionada a nuestra obediencia, a nuestro respeto de las cosas de Dios. Y como el hombre no quiere respetar a Dios, tiene que sufrir muchas veces, porque es una estrategia de Dios, ya que a veces el sufrimiento acerca al corazón endurecido a Dios. El mayor propósito del Señor es alcanzarnos, transformar nuestras vidas, entrar en nuestro corazón, hacer de nosotros criaturas hermosas espiritualmente, y a veces el dolor es el recurso que le queda. En esta ocasión estamos mirando y contemplando este asunto puesto en escena. El pueblo de Dios rechazó la palabra del Señor, rechazó a los profetas y ahora es entregado, dice, Dios lo entregó en las manos de Nabucodonosor, un rey pagano, un rey que no creía en Dios ni amaba a Dios. Pero vamos a ver en el curso de la historia, qué interesante, cómo el Señor aprovecha cada cosa para bien, que eso no te quede ninguna duda. Dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, o sea, ya están cautivos los hebreos en Babilonia. Han caminado un promedio de 1250 kilómetros a pie al lado de las caballerizas, de las caballerías, mejor dicho, de Nabucodonosor, de los guerreros, aquellos poderosos. Los llevaron cautivos caminando todo ese tiempo hasta Babilonia. Mientras ellos caminaban, iba quedando atrás el dolor de su tierra, de sus casas, de sus propiedades, de sus amigos, y fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, ya en Babilonia, que le trajera de los príncipes muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Me estoy refiriendo físicamente y de un espíritu, de un carácter noble e inteligente. A eso se refiere cuando dice muchachos sin tacha, sin defectos. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, tenían que saber matemáticas, química, física y demás, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, hay un grupo de jóvenes que son príncipes, son de los linajes de las tribus de Israel, y esos jóvenes que eran prominentes, que eran inteligentes, de buen parecer, de buena estatura y dispuestos a aprender, se les dio el privilegio de venir al palacio a convivir con el rey. Los caldeos y grandes imperios como los babilonios y los sirios, egipcios, etc.,
les gustaba en las conquistas traer gente de linaje real para aprender la cultura de estos países, sus medicinas, sus descubrimientos, sus adelantos científicos y técnicos, y esto enriquecía el país opresor. Y esto fue lo que hizo Nabucodonosor, mandó a traer lo mejor de los príncipes para que estuvieran delante de él. Obviamente, estos jóvenes fueron castrados, fueron hechos eunucos para estar en el rey, estar con el rey y estar en los oficios del palacio. Era también una humillación castrar a los prisioneros reales, y ahora que como eunucos funcionaron todo el tiempo aportando sus ideas, sus conocimientos, sus talentos al nuevo imperio. Y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ellos tenían que aprender este idioma ahora. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. O sea, qué privilegio. Te tocaba o hacer ladrillo y trabajar a latigazos al sol, o estar con el rey aprendiendo la lengua de los caldeos, aportando tus conocimientos y comiendo en la mesa con el rey. ¡Qué privilegio! Así que cada día comiendo la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, durante 3 años ellos iban a aprender las costumbres de los babilonios, iban a aprender la cultura, iban a aprender los idiomas, las ciudades, los dominios, iban a aprender todo, porque iban a funcionar como ministros, como consejeros, como ayudantes de la corona. Un privilegio. Pero también se les mandó a que se sentaran a comer con el rey. ¿Qué comía el rey? Esto es un problema. Porque estos jóvenes que llegaron ahí tenían un principio establecido por Dios, que lo podemos encontrar en la zona de las leyes. Hay libros levíticos o libros de leyes o enseñanzas o constitucionales para el pueblo de Israel. Y estas leyes no las vamos a volver a leer durante la Biblia, pero sí vamos a ver la comprobación de estas leyes. Y vamos a estudiar todos estos elementos ahora en el libro de Daniel. Vamos a ir un poquito más despacio, vamos a entrar en las calles que nos llevan en los textos y los versículos del libro de Daniel. Así que va a ser difícil que en un día tengamos un capítulo entero, porque queremos alcanzar y conocer muchas cosas. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Recuerden esos nombres, porque esos nombres les fueron cambiados, pero ellos tenían un nombre hebreo: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres. Entre estos, es decir, que había muchos jóvenes príncipes que corrieron la misma suerte, que fueron traídos al palacio, que fueron hechos eunucos, y entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero había muchos. Tengan en cuenta eso, lleven ese dato guardadito ahí. Había muchos príncipes, pero había 4 que eran estos, que van a ser nuestros protagonistas. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías le puso Abed-nego. ¿Por qué? Noten que solamente a estos le cambiaron los nombres. ¿Por qué le cambiaron los nombres? Después de vivir 3 años con ellos, el jefe de los eunucos, un hombre experimentado, inteligente, un hombre de confianza del rey, un hombre conocedor de todas las culturas y de todos los parámetros sociales habidos y por haber, al convivir con estos 4 muchachos, vio en ellos un carácter diferente. Estamos hablando de una minoría de todos los príncipes, de todos los jóvenes que fueron traídos a Babilonia. Debieron haber sido cientos de ellos. Se destacan 4. ¿Qué nos dice esto? Que la mayoría del pueblo de Israel no estaba en armonía con Dios. La mayoría de los israelitas vivían como si Dios no existiese,
por tanto, cayó una maldición corporativa. Cuando usted vea maldición corporativa, maldición generalizada, evalúe cómo ha sido el comportamiento social de esa nación, de ese país en los últimos años. Hace un tiempo atrás, en este país, los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que se construyó sobre bases cristianas, y constitución bajo Dios, una nación bajo Dios. De pronto se saca la oración de los principales lugares gubernamentales, ya no se puede orar. Se saca la oración de las escuelas, se prohíbe leer la Biblia en muchos lugares públicamente, y a la par con estas prohibiciones y con estas exclusiones de las cosas sagradas, se empieza a permitir una serie de anomalías sociales, inmorales, que ustedes saben de qué estoy hablando, y todo esto se generalizó, se aprobó y nadie protestó. No hubo iglesias que se tiraran a las calles a protestar contra esas leyes. No hubo denominaciones cristianas que hicieron apelaciones al Congreso y hicieron apelaciones al gobierno para que no aprobaran esas leyes que permitían todo tipo de perversiones. No hubo ninguna iglesia que protestara contra eso. No oímos en las noticias ninguna congregación, ningún pastor que con su gente se tiró a las calles con carteles, con Biblias en las manos, diciendo que esto era una nación bajo Dios y que no se podía permitir esas aberraciones. Nadie lo hizo, pues ahora todas las iglesias están cerradas. Vayan analizando. Esto es muy interesante. Una maldición corporativa. Las iglesias no funcionaron. Los movimientos cristianos no dieron su voz. Nadie protestó. Ahora todas las iglesias están cerradas. Una maldición corporativa. Una maldición que cayó sobre toda una nación. Mire cuántos países del mundo han podido dominar, han podido controlar esta pandemia. Hay países que están prácticamente ejerciendo el control casi total sobre la situación. Sin embargo, el epicentro, la parte más afectada del mundo es un país que le dio las espaldas a Dios o le viene dando las espaldas a Dios ya por varios periodos presidenciales. Nadie ha protestado, todo el mundo lo ha aceptado y ya es casi normal a la vista y al pensamiento. Sin embargo, hay un Dios en el cielo que es el juez de toda la tierra. Este planeta no es de Satanás, es de Cristo. Satanás es un usurpador, está tratando de arrastrar al mundo entero a sus dictámenes malignos. Sin embargo, Cristo es el Rey del universo, el Dios con nosotros, y Él viene por una iglesia pura y viene por un pueblo fiel. Ahora, hay un juicio que lo hace Dios. ¿Qué está pasando aquí ahora? Lo que pasó en tiempos de Jerusalén y Babilonia, cuando los israelitas fueron sometidos y llevados cautivos a Babilonia. Se silenció el culto a Dios, se cerró el santuario, se cerró la adoración, como hoy están cerrados todas las iglesias. Y esto nos debe dar dolor, vergüenza, tristeza, y nos debía llevar a una oración persistente, anhelante y suplicante para que Dios extienda su misericordia y nos dé otra oportunidad. Pero le hemos fallado, Señor. Hemos permitido el pecado. No hemos participado quizás abiertamente, pero le hemos fallado al Señor, porque al cerrar nuestra boca hemos sido culpables, hallados culpables también. Y eso es un mensaje interesante que está aquí reflejado en este capítulo 1 de Daniel. Y Daniel, versículo 8, ahora vamos a ver el remanente. Vamos a hablar ahora de un remanente, de lo que queda, de un poquito, de un grupo pequeño, de una minoría. De todos esos príncipes que fueron traídos a Babilonia, hay una minoría. Hay 4 jóvenes, por lo menos 4 se están mencionando aquí. Y ahora dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase
a contaminarse. Es una reacción. Daniel reacciona, pero Daniel es un líder. Y cuando un líder decente, cristiano, fiel, reacciona, siempre hay alguien que lo sigue. Los otros 3 muchachos, que eran, parece, amigos, porque están juntos, están en la misma clase, reaccionan también. Y dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, Daniel propone en su corazón no contaminarse ni con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. O sea, él no va a comer comida inmunda, porque Daniel ha sido enseñado en los parámetros hebreos, bíblicos, y Daniel no come carne de cerdo, Daniel no come canguro, Daniel no come mariscos, Daniel no come serpiente, ni seso de mono, ni come perro, ni come nada de lo que la gente come. Daniel tiene su dieta, tiene su manera de ser. Cuando dice la frase, él propuso en su corazón no comer de esto, ¿qué quiere decir? No lo voy a comer, y si me toca morir, moriré, pero no lo voy a comer. Hay gente que dice, por ejemplo, hay personas que han sido instruidas en las carnes inmundas. Hay otros creyentes que nunca se les ha hablado de esto, no se les ha enseñado, y eso es una culpa que cae sobre los pastores, sobre los instructores bíblicos, sobre los predicadores, que dicen que eso era para el Antiguo Testamento, que eso era para los judíos, como si judíos y seres humanos fueran diferentes. Pero bueno, hay predicadores que no enseñan esto a sus iglesias. Y cuando alguien menciona lo de la carne de cerdo, él dice, hermano, usted lo que tiene que orar y dar gracias y comérselo. Bien, eso es una profanación de la palabra de Dios. Dios se preocupa en quiénes somos, cómo vivimos, qué comemos, cómo vestimos. Dios se preocupa de su pueblo. Y la comida tiene mucho que ver con la manera de pensar. En la Biblia, en Levítico capítulo 11, cada creyente puede descubrir con su vista los alimentos que se pueden comer y los alimentos que no se pueden comer. Yo quiero leerles dos versículos de Levítico capítulo 11, que son muy importantes que los leamos. Le voy a leer el primer versículo y el último de esta sección. Dice Levítico 11 versículo 1. Yo les recomiendo a todos los que comen carne de cerdo, que comen mariscos, que comen todo tipo de cosas que se mueven, que comen rana, que comen roedores, de todo, lean Levítico 11, pero tengan en cuenta 2 versículos de todo el capítulo. Primero, el versículo 1. El versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles. ¿Quién habló? Dios. Y Dios cambia, Dios se olvida lo que dijo, Dios hoy es una cosa y mañana es otra. Vuelvo a leer el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y ahí viene la lista de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Les voy a leer el último versículo, los últimos 2 versículos del Levítico 11. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Último versículo. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. O sea, Dios, esto es un diálogo de Dios con Moisés. Y dice Dios, hay que hacer una diferencia entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y tú dices, bueno, yo como lo que me da la gana. Sí, claro, tú puedes comer lo que te da la gana, pero no esperes la bendición de Dios, no esperes la santidad de Dios en tu vida, no esperes la sanidad de Dios cuando te enfermes, porque si tú o yo pisoteamos las leyes de Dios, no tenemos derecho a pedir misericordia. Podemos pedir misericordia, pero no tenemos derecho, porque hay que hacer una diferencia entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.
Sencillo. ¿Quién habló? Dios. ¿Dios cambia? Dios no cambia. A que tu pastor no te enseñó esto, cuando te doctrinaron en esta iglesia, que no te enseñaron estos parámetros, eso no quiere decir que la ley no está ahí. Eso es una ley que hay que respetar. Ahora, hay una cita muy interesante que está en Hechos de los Apóstoles, y es muy importante. Las leyes no van a salir las leyes no van a salir en toda la Biblia. Las leyes están en Levítico o en los libros levíticos, los libros de leyes, y por toda la Biblia tú vas a encontrar después la comprobación histórica de estas leyes, de estos principios, la condenación de Dios, el juicio de Dios, o la bendición de Dios para los que guardan sus mandamientos y guardan sus leyes. Hay una cita que está en Hechos capítulo 10 versículo 14. Hechos 10, 14, en la famosa visión de Pedro, que bajó un lienzo con todo tipo de animales. Había animales inmundos y había animales limpios. Bajó con todo tipo de animales, y Pedro oyó una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro a esa voz, que es la voz de Dios? Dice Pedro en Hechos capítulo 10 versículo 14: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, esta es la respuesta de Pedro a la voz que le dice: Pedro, mata y come. O sea, ¿cuál es el conflicto de Pedro? Pedro es un hombre que es un poco prejuicioso, es un judaizante e intenso, y aunque ama al Señor y ha convivido con Cristo 3 años, él todavía siente un poquito de discriminación por los gentiles o los no judíos. Ahora, él tiene un problema. El Espíritu Santo lo va a llamar para que vaya a casa de Cornelio a predicarle a romanos. Entonces Pedro, que es prejuicioso, recibe una visión donde Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. A ver, ¿qué es lo que Dios limpió? Dios limpia la vida del pecador. Dios viene, muere en la cruz, la muerte eterna, y le da al pecador el derecho a la vida eterna. Todo aquel que en él cree es limpio, no se pierde, tiene vida eterna. O sea, Cristo no vino a morir en la cruz por el puerco, ni por los mariscos, ni por la serpiente, ni por los perros, para que ya te lo pudieras comer. No, esa no fue la misión de Cristo. La misión de Cristo fue limpiar la humanidad con su muerte en la cruz. Ahora, dice aquí clarito lo que Dios limpió. ¿Qué fue lo que Dios limpió? La humanidad. Tú puedes llamar abominable a una persona porque es pagana. Puedes discriminar a una persona porque es budista o porque es espiritista. Tú puedes discriminar a una persona porque tiene una religión diferente a la tuya. Puedes sentirlo más pequeño o menos importante. La religión tuya es la que está bien. No. Lo que Dios limpió, tú no lo puedes llamar común o inmundo. Tú puedes menospreciar, despreciar, abominar a un homosexual o a una homosexual porque no, Dios, lo que Dios limpió, tú no lo puedes llamar ni común ni inmundo. Tú tienes que extenderle tu amor, extenderle la belleza del Evangelio, la invitación de Cristo al homosexual, al drogadicto, al ladrón, al pedófilo, a todo tipo de criminales. Hay que extenderle. Yo he hablado con algunos pastores amigos míos y les he dicho, les he contado mi extraordinaria experiencia de predicar en la prisión. Y yo les pregunto: ¿nunca has predicado en una prisión? Y dicen: no, nunca he tenido ese privilegio. Me han dicho casi todo. Y digo: bueno, debías hacer algo para tener una prisión donde tú vayas a predicar el Evangelio, porque tu vida como predicador, como ministro, va a cambiar completamente. En una iglesia que tú conoces la membresía, tú más o menos sabes de qué patica cojea cada quien, incluyéndote a ti. Pero en una prisión no puedes hablar de paticas cojas, porque en la prisión todos tienen la patica coja y bien coja. Los que están sentados ahí cantando y alabando al Señor son criminales que se han arrepentido y están buscando a Cristo. Por eso yo siempre le digo a los pastores amigos míos
tu vida, cuando comienzas a predicar en una prisión, va a cambiar. Tu manera de ver las cosas va a cambiar completamente, porque ahí es donde te das cuenta el poderoso efecto del Evangelio de Jesucristo y de la gracia de Dios. Ahí hay hombres que no van a salir. De los jóvenes que tengo sentados en mi iglesia en la prisión, la mayoría no van a salir de ahí. Tienen cadena perpetua. Sin embargo, sus rostros están rozagantes, están hermosos, tienen una Biblia en la mano, llegan, entran al templo de ahí de la prisión y conectan los cables de los micrófonos, preparan las bocinas, colocan el piano, reparten las Biblias para que la gente lea y se ponen a esperar a los que van entrando para saludarlos y decirles bienvenido, Dios te ama. Es sorprendente, es una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque aunque ellos están presos físicamente, en su corazón, en su espíritu, ellos han recibido la liberación de Cristo. Y esta es la belleza del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar sin prejuicio. Nada de lo que tú ves delante de ti es común o es inmundo. La persona más desfachatada, el más mal vestido, la persona más grosera, no lo puedes llamar ni común ni inmundo. Porque lo que Dios limpió fue la raza humana. Le dio el derecho a la vida eterna. Ahora, dice este versículo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, Daniel, un profeta, un hombre santo de Dios, puso so pena de muerte comer la comida del rey que era inmunda o no comerla. Si a él lo obligaban so pena de muerte, él iba a morir por la comida. No le pasó así. Pero él tomó su decisión, entonces Dios le hizo que cayera en gracia delante del jefe de los eunucos. Muy interesante esto, pero recuérdese que la Biblia jamás se contradice y dice Cristo en Mateo 5 del 17 al 19: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde va a desaparecer de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que importante saber que la Biblia no cambia, la Biblia no va a cambiar. La Biblia no se va a adaptar a mí. Yo me tengo que adaptar a la Biblia porque es la palabra de Dios. Yo tengo que ponerme en función de la palabra de Dios. En estos días estaba hablando con mi hijo y le pedía que se estudiara el código del tránsito. A él no le ha importado mucho hasta ahora, pero ahora ya le está interesando. Y él tiene que aprenderse ese código del tránsito, ese libro que habla de las señales del tránsito en este país, porque él se tiene que adaptar a lo que diga ese libro. Él no va a adaptar el libro a él, ni él le va a cambiar nada al libro, no puede, no tiene autoridad para hacerlo. Él no puede escribir allí al registro de vehículos y decirle, mira, esta parte no me gusta, porque él no tiene autoridad para eso. Ningún pastor, ninguna iglesia, ninguna persona tiene autoridad para quitar nada de la palabra de Dios. Nosotros en el capítulo 22 de Apocalipsis, uno de los últimos versículos dice, el que quite algo o el que añada algo a este libro, de esta profecía, el Señor va a quitar su nombre del libro de la vida. Esto es muy grave, muy delicado. No sé cómo los pastores se atreven a decir esta ley ni cumplirla. Ya se puede comer puerco, ya se puede comer conejo, ya se puede comer serpiente, ya se puede comer de todo eso. No sé cómo se atreven, porque allí dice bien claro. Es más, lo voy a leer. Está en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Y lo acabamos de estudiar, dice: yo testifico, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, hermano, ¿cómo es posible que haya pastores, iglesias diciendo esta parte ya no? O sea, ¿qué autoridad tiene? ¿Qué autoridad tiene mi hijo o yo para quitar del código del tránsito, del libro de las señales del tránsito, cosas que no me gustan? Yo no tengo autoridad. O sea, eso es un disparate. Dice Daniel que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida, porque su Dios había dicho
Y estaba bien claro allí en la Torá, en la ley, que no se comen las cosas que comía el rey de Babilonia. Y el Señor hizo que le cayera bien al jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, cuando el rey vea, si ustedes no se comen el puerquito y no se comen los sesos de mono y no se comen la serpiente de pitón de la selva, entonces ustedes van a estar pálidos, ustedes van a estar enfermitos. Entonces cuando el rey los ve enfermitos y yo le diga: no, es que ellos no comen carne, me va a arrancar la cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según ves. O sea, ponnos a prueba y llévate el cerdo para tu casa, llévate los mariscos para tu casa, los camarones, los pulpos, llévate todo eso para tu casa, danos a nosotros legumbres y danos agua a beber y haz la prueba. O sea, sencillo, haz la prueba. Yo no sé por qué los ministros que atacan la ley de Dios, que atacan las leyes de Dios, ¿por qué no hacen la prueba? Hagan la prueba. 10 días comiendo cosas sanas, cosas saludables, y 10 días comiendo inmundicia. A ver cómo va a estar tu rostro, cómo va a estar tu mente, cómo va a estar tu respuesta intelectual, tu agilidad mental, cuando comes lo que Dios manda y cuando comes lo que Dios prohíbe. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Bien, vamos a sintetizar. Cuando Melzar vio que funcionaba, dice: ok, aquí no va a pasar nada, me llevo la comida de ellos y le doy legumbre, que es lo más sencillo y lo más barato que hay ahí. Ahora bien, hay un punto importante. Al cabo de 10 días funcionó. Las cosas de Dios funcionan. Las cosas del mundo no funcionan. La rebeldía trae maldición. La obediencia y la fidelidad trae bendición. Dice el versículo 17: a estos 4 muchachos Dios le dio, a estos 4 muchachos, hermano, esto es una minoría. Vamos a imaginar que los príncipes eran 400. De los hijos de los príncipes, de los que podían ser reyes, de los que eran del linaje real, vamos a imaginar, vamos a poner un número bajo, de tantas tribus, de tanta población israelita, que hubieran en las 12 tribus 400 muchachos del linaje real, me parece hasta poco. Pero vamos a pensar que eran 400. Estos son 4. Minoría de minoría. A estos 4 muchachos, y este número no está aquí puesto de balde, esto tiene una intención literaria. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Estos son los talentos de Daniel: toda visión y sueño. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que le trajesen los muchachos, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, le hizo un test, habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, había más jóvenes, sí o no, pero jóvenes que consideraron un privilegio comer sesos de mono y cola de serpiente. Pero Daniel propuso en su corazón y sus 3 compañeros no contaminarse con la comida del rey. Así que fueron hallados estos jóvenes, entre todos ellos no había otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores
que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, o sea, hasta el primer año de otro monarca, de otro imperio. Ahora, conclusión. ¿Cómo ha podido Daniel y sus compañeros sobrevivir? En base a la obediencia, en base a la fidelidad. ¿Pasaron por la prueba? Sí. Los sacaron de su casa, los sacaron de su tierra, los arrastraron por miles de kilómetros, llegaron a Babilonia, los castraron, perdieron su auténtica masculinidad. ¿Quieres cosa peor que eso? Sin embargo, siempre Dios tiene algo más, aunque el diablo te haya hecho desastres en tu vida. ¿Tú quieres ver cosas grandes en tu vida? Aunque hayas perdido todo o casi todo, Dios todavía tiene algo más que hacer en tu vida. Hermano, la historia de Daniel y sus 3 compañeros es una de las cosas más fascinantes, hermosas e impresionantes que tienen los relatos bíblicos. Los niños pequeñitos, los chicos que crecen en hogares cristianos, que le hacen las historias de Daniel, las hazañas de los jóvenes hebreos, se llenan de alegría, sus ojos brillan de entusiasmo al conocer las maravillas que Dios hizo a través de esos 4 eunucos, pero que Dios los sostuvo con su gran misericordia. Hermano, esto es un momento crítico, un momento difícil, donde hay que entrenar la fidelidad, momento de entrenar la obediencia, momento de pegar los ojos en la Biblia, rebuscar en el texto sagrado, investigar. Necesitamos descubrir cuál es la buena voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2 que para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Momento de fidelidad. La fidelidad tiene un precio, el sacrificio, pero la recompensa es la vida eterna con Cristo en el reino de los cielos. Estamos frente al umbral de una nueva aurora. Estamos frente al umbral de un nuevo comienzo, de una etapa que será la etapa del fin de la historia del pecado en la humanidad. Cristo vendrá en las nubes de los cielos y cada familia, cada creyente debe concienzudamente prepararse en el conocimiento bíblico para saber qué senda tomar en los momentos de la crisis. Que Dios te bendiga y que sea este mensaje pueda prenderse en tu corazón y vamos a disfrutar de las historias bíblicas de fe de Daniel, sus 3 compañeros, y cómo un rey pagano un día tuvo que reconocer al Dios del cielo. Que Dios te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, qué maravillosa es la Biblia, qué claro está todo. Gracias porque has puesto en nosotros el deseo de estudiarla, conocerla y aprender más. Llénanos de tu Espíritu Santo para que tengamos una experiencia con Dios. Ahora que estamos lejos de la iglesia, fuera de los templos, que tengamos una comunión personal en nuestras casas con el Señor Jesucristo. Perdona nuestros pecados, fortalece nuestro espíritu y prepáranos para las pruebas que vienen. Y que cuando se abran las puertas de los cielos, podamos quedar en pie, firmes, felices y vigorosos, mirando cara a cara al que vive por los siglos de los siglos. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.